somos el primer banco en Argentina en presentar una aplicación para depósitos móviles a través del celular. Santa Fe Paycheck. Banco Santa Fe. Acá, para vos. ¿Cómo les va? Una vez más nos encontramos acá. Hoy vamos a hablar de algo tan poco posible de tomar o de palpar como es el concepto mismo de felicidad. Vamos a tratar de definir qué es lo que significa realmente ser felices de verdad y hasta dónde avanza el simulacro de felicidad o el simulacro de las cuestiones que verdaderamente nos importan. Lo decimos así porque muchas veces, con tal de sentirnos parte de algo, tal vez hasta somos capaces de identificarnos con una causa que no es nuestra, de volcarla en las redes sociales y transformarla en nuestra, de enarbolar una bandera y tomar la calle por el solo hecho de pertenecer a algún lugar en especial. Hoy, enfoco y una idea compleja: ser felices de verdad. Se guiara solamente por lo que ve en las redes sociales, la felicidad es un deber. Estamos condenados a ser felices desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Fotos, gifs, memes, frases hechas invaden nuestros muros, nos obligan a ser felices y no nos preguntamos siquiera qué es verdaderamente la felicidad, qué es ser felices de verdad. La felicidad es un concepto bastante complicado en principio, porque desde un punto de vista más subjetivo, más real, me parece que todos sabemos que la felicidad son nada más que ciertos momentos, ciertos detalles, tiene que ver con situaciones muy puntuales. Y lo que sucede en las redes sociales, que habría que ver por qué se las llama sociales, digamos, toda una serie de cuestiones, me parece que tiene que ver con una cuestión que ya estaba previo a las redes sociales y que es la cuestión de la figuración. Digamos, de cómo nosotros en tanto personas nos construimos nuestra propia imagen para vertirla en público y entonces nos vamos poniendo distintos personajes de acuerdo a las distintas situaciones comunicativas o encuentros que vamos teniendo. Y entonces las redes lo que hacen, me parece, es exacerbar, digamos, esto que ya es previo y que es constitutivo de la persona en sociedad, que tiene que ver también con una especie de correspondencia del lazo social, es decir, de que para que haya un lazo social tiene que haber de alguna manera un simulacro de encuentro con el otro, un simulacro de alegría, un simulacro de felicidad con el otro o con uno mismo, porque si no la sociedad se resquebraja. Tanto es así que me parece que en la actualidad un poco lo que está resquebrajado de manera real, lo estoy diciendo ahora, fáctica, es justamente ese lazo. Y las redes son como un gran artefacto de exhibición del yo, que supongo que hay un detalle que tiene que ver con los likes, que a lo mejor cuantos más likes o me gustas tenés, entonces ahí te pones más contento y de repente a lo mejor te da un poco de felicidad, genuina quiero decir, pero me parece que son mecanismos artefactuales de construcción narcisista del yo en una especie de gran escenario de competencias narcisísticas, digamos, ¿no? No todo lo que vemos en Facebook o en Instagram es lo que realmente pasa. Antes y después de publicar una selfie o una historia, pueden estar pasando otras cosas, pero hay un momento en el que dejamos una huella. Queremos demostrarle al mundo que estamos bien, que la tenemos clara y que nada nos puede perturbar. Habría que sincerarse, habría que pensar si cada una de las publicaciones que hacemos es más pensando en nosotros que pensando en la imagen que queremos darle a los demás, para que nos dé ese bendito like. Yo creo que uno compite contra lo que uno se figura que es en el otro.
en el sentido de que uno siempre está compitiendo con la imagen que uno cree que vierte en el otro. Entonces, para construir esa imagen que a nosotros mismos nos gustaría tener de nosotros mismos, me parece que es un trabajo impresionante, porque es muy difícil verse a uno mismo tal cual es si eso existiera, porque de verdad que no existe algo como un sujeto idéntico a sí mismo continuo. Al contrario, todos sabemos que después, digamos, de la cuestión freudiana del sujeto del inconsciente, no podríamos postular un sujeto único a sí mismo, indivisible, siempre igual. Incluso no podemos postular una identidad. Entonces, todo aquello que devolvemos a la mirada del otro tiene que ver con eso que nos imaginamos que el otro percibe de nosotros mismos, con lo cual es absolutamente intersubjetivo el simulacro que se va armando y bueno, y a lo mejor llega a ser hasta una cuestión fantasmal, en el sentido de que uno no sabe bien cómo se está manejando o qué es lo que está sucediendo efectivamente con los vínculos sociales. A lo mejor esta cuestión de que uno se puede perder es lo que están agregando como novedad las redes sociales a este mecanismo que es previo, que es la cuestión de la construcción de la persona para la presentación en público. Eso de perderse, porque justamente ahí en las redes habría como una revolución del contacto, digamos, de la circulación de los cuerpos y de las imágenes, ¿no? Y entonces eso tiene una magnitud tal que es algo desconocido por el sujeto, en el sentido de ese contacto tan fuerte, tan universal, tan ubicuo, tan omnipresente con los otros. Muchos mensajes repetitivos de felicidad son sospechosos, porque, digamos, ¿a quién le vas a creer que te insista tanto? Digamos, se vuelve como paródico o autoparódico. Me parece que hay muchos juegos en las redes también con eso, ¿no? De que las propias personas van haciendo como, bueno, hasta dónde llega el simulacro, hasta dónde lo puedo mantener, hasta dónde me creen, la cuestión de la confianza, la creencia, todo se pone, es como una especie de gran laboratorio con el otro, del vínculo. Pero yo diría que mucha felicidad, mucha alegría, mucha cosa linda, mucho es sospechoso como en la vida cotidiana, digamos, como en la vida más allá de las redes. Así que ahí sí, hay que ser, me parece, tener una especie de competencia con los lenguajes digitales y con la cuestión indicial significante del cuerpo muy acentuada como para poder llegar a una mentira sostenida en el tiempo de simulacro de felicidad, ¿no? Porque si no, bueno, te das cuenta rápidamente que es una mentira y se cae. Los cambios que produjo la digitalización en la sociedad está en pleno debate, hay muchas discusiones, tanto en la profesión periodística como en lo académico, en la investigación. Hay debates que tienen que ver con que plantean que los medios masivos de comunicación se terminaron, se murieron. Hay otros que dicen que no, que hay una especie de convergencia, de sinestesia o de sinergia, para decirlo bien, entre medios masivos y medios nuevos. A mí, yo desde el punto de vista personal, lo que opino es que lo que cambió fundamentalmente es el contacto. O sea, es el momento de la circulación de la comunicación. Porque, digamos, si uno toma el proceso, ¿no?, que tiene que ver con la producción, la circulación y el reconocimiento, bueno, lo que varió ahí, lo que hace estallar, que produce una ruptura a escala temporal en la mediatización, es la circulación, o sea, es el contacto. Y entonces eso produce fenómenos inéditos, por ejemplo, estos que estábamos hablando de configuraciones de estallidos de masa, de toma de la calle. Hay, por ejemplo, como novedad, a mí me parece que una comunicación social que se puede ir entramando entre redes sociales y redes territoriales, evitando los medios masivos de broadcast, o sea, los tradicionales. Hay algunos fenómenos nuevos, pero en general yo diría que está lo viejo exacerbado.
Las redes sociales no solo generan este conflicto interno entre lo que nosotros queremos mostrar o demostrar al mundo, más allá de que sea genuino o no el mensaje. Estas nuevas formas de comunicarnos son también el medio de encuentro para la convocatoria de marchas, de protestas, de manifestaciones que se hacen en el mundo real. Lo que Sandra Valdetaro llama la felicidad de los cuerpos en lucha. Hay distintos modos tal vez de la felicidad. Por ejemplo, no sé, cuando las redes sociales se usan y de repente son vehículo de toma de la calle, de la protesta. Eso produce como una alegría del sujeto colectivo. El sujeto colectivo también me parece que hay que aclarar en el sentido de que ahí se va formando una comunidad carencial, digamos, ¿no? Las redes van interactuando con las redes territoriales y los cuerpos a partir de ciertas carencias que tienen los sujetos, un grupo de sujetos, y eso produce, digamos, un traslado de las redes a la calle, sin pasar por los medios masivos, digamos, eso sí puede ser una especie de novedad. Es un fenómeno ligado a las primaveras árabes, a los movimientos Ocupi, a los indignados, siempre los vectores ahí de la reunión, digamos, del contagio que se produce a partir de las redes son cuestiones de vectores pasionales. Digamos, puede haber una racionalización en el sentido de que siempre hay una demanda que se arma desde el punto de vista argumentativo, pero lo que vehiculiza el contacto con nosotros y hace que esos grupos vayan a la calle son vectores pasionales, principalmente ligados a la idea de indignación, justamente, como que hay una economía moral, dirían los teóricos, digamos, de que si se traspasa ese límite de una economía moral de la multitud, por decirlo de algún modo, entonces hay una toma de la calle, hay como un pasaje al acto. Son como, digamos, como estallidos de masa, con todo lo de irracional que puede llegar a tener una masa, y que no se sabe bien luego para dónde bifurcan. O sea, no tiene nada que ver con la política tradicional. Obviamente que puede bifurcar para cuestiones también de la democracia radical o de los movimientos revolucionarios, digamos lo que fuere, pero también puede derivar en cuestiones peores que las anteriores. O sea, ahí no se ve tanto el resultado de la acción, sino la propia gramática de la acción, que sí me parece que se podría pensar desde una especie de vehiculización de una alegría o de una felicidad de los cuerpos en lucha. Felicidad con pocos fundamentos, felicidad que ni nosotros creemos en el fondo. Imágenes retocadas con filtro que no nos muestran cómo somos, sino cómo queremos que nos vean. Marchas, manifestaciones, banderas con las que nos identificamos. Ideales, muy difíciles de sostener en el tiempo, más y más espuma. Este es el lado B de las redes, el lado que vino a modificar algo fundamental para nuestra vida, el contacto con el otro y la definición de quiénes somos. El contacto entre las personas es lo que para mí principalmente cambió. El tipo de contacto y la fluidez del contacto y las posibilidades de un contacto prácticamente universal. Aunque después efectivamente no se produzca eso universalizante del contacto, pero digamos, cada usuario de Internet sabe que se puede conectar con el que quiera en todo momento y en cualquier lugar. Entonces eso produce un imaginario de una interconexión global que va más allá de cualquier tipo de identidad, frontera, geografía, lo que fuere. Lo que está vulnerada es la intimidad del sujeto y la privacidad. Vulnerada en el sentido no de que moralmente lo estoy diciendo, sino de que está agujereada. La privacidad, la intimidad, sí, está agujereada por las redes. Y bueno, entonces eso cambia totalmente el estatuto de la comunicación.